Bueno, nada, ahí vamos entrando. Bienvenidas a las que se están sumando a nuestro foro de tendencias 2026, la segunda edición. La primera fue en 2025. En 2025 teníamos 10 miradas y este año tenemos 16 miradas, así que estamos súper contentas de que nos acompañen. Hola Eva, ya muchas caras conocidas. Así que bueno, como el tiempo, como siempre digo, el tiempo es oro y mientras pues se van uniendo las demás personas, pues yo voy a ir introduciendo un poquito el evento para, bueno, para dar paso a, yo creo que, bueno, que va a ser un evento bien interesante y tendencias además que les va a sorprender. Bueno, bienvenidas al Foro Tendencia 2026, 16 miradas expertas sobre los cambios que están redefiniendo nuestro mundo. Un encuentro, como ya les dije, que nació en 2025 de un informe donde miradas femeninas desafían esa otra narrativa a la que estamos expuestas a principios de cada año. En esta oportunidad, 16 mujeres que formamos parte de la red de expertas visionarias, firmamos un libro recién publicado en Amazon, un libro y hoy este foro que demuestra que si hay expertas, que nuestra mirada es importante y necesaria y que el futuro no se puede explicar desde un solo ángulo. Primero que nada, decirles además que me honra y nos honra desde Visionarias contar con mujeres tan valiosas, tan inspiradoras y que están ejerciendo un impacto real. Les voy a explicar un poquito el orden seleccionado porque es un orden que tiene bastante sentido. Comenzamos primero con aquellas miradas centradas especialmente en nosotras, en el liderazgo femenino, en la economía del cuidado, en los derechos de nosotras las mujeres y cómo debemos seguir estructurando, trabajando y luchando para que dejemos de ser opcionales y para no perder lo conquistado, cosa que en algunos ámbitos está sucediendo. Continuamos con las miradas que nos hablan del edadismo, de las tendencias silver, de las personas mayores y su transformación, de la formación y la educación de adultos, sobre todo en lo relacionado con la integración dentro de otras culturas. Y vamos a pasar después a tendencias que son transversales, como la tecnología, la importancia del humano y del liderazgo en la era de la IA, de más mujeres para combatir los sesgos y de una IA que puede alertarnos sobre riesgos antes de que se materialicen. Y vamos a finalizar con la comunicación, con la visibilidad, con cómo las miradas de nosotras las mujeres se están expandiendo para visibilizar a otras realidades silenciadas, sesgadas y a veces con falta de autenticidad. Así que bueno, no quiero seguir hablando, las quiero dejar con esas miradas expertas y vamos a tener dos invitadas muy especiales. Una es Betilde Muñoz Bogosian, directora del Departamento de Acceso a Derechos en la Organización de los Estados Americanos, y Luz Mary Reyes, fundadora y directora del medio venezolano Efecto Cocuyo, que es quien va a cerrar esta jornada. Me honra estar acompañada además de tantas voces, así que bueno, creo que Alexandra, que ahora se las presento, nos va a apagar los micrófonos. Al final tendrán una sesión de preguntas que van a ir, cada una vaya anotando sus preguntas y a quién va a ser dirigida en el chat. Si por cualquier cosa la persona que va a responderlas no está, si no llegamos a responder todas, pues no se preocupen porque vamos a enviar una newsletter y en esa newsletter van a estar respondidas por cada una de las expertas a quien se dirige estas preguntas. Alexandra Carrasquel nos está apoyando y en los controles técnicos va a estar también compartiendo información valiosa en el chat, también información sobre cada una de las expertas y además avisándonos del tiempo para que no nos pasemos, como a veces no nos damos cuenta y sabemos hacer. Así que nos vamos a poner cómodas, ¿vale? Y bueno, les voy a presentar a nuestra primera participante, que es además quien va a abrir esta jornada. Es un honor de verdad tenerla. Y bueno, voy a dar el pase a Betilde Muñoz Pocian. Es directora del Departamento de Acceso a Derechos en la Organización de los Estados Americanos. Por más de 20 años
Ha liderado misiones, programas, proyectos en la región en temas como democracia y elecciones, equidad e inclusión social, entre otros. En el Departamento de Acceso a Derechos es responsable de dirigir el trabajo en materia de inclusión de poblaciones en situación de vulnerabilidad y la promoción del ejercicio de sus derechos en apoyo al secretario general y a los Estados miembros. Es PhD en Ciencias Políticas en Florida International University, una maestría en Relaciones Internacionales. Es Fellow del Fisher Family Summer Fellow Program en Democracia y Desarrollo y Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Es autora de varias publicaciones académicas y columnas de opinión. Es cofundadora además y coordinadora de la Red de Politólogas No Sin Mujeres y recientemente fue nombrada asociada senior del Center for Strategic and International Studies. Bueno, un honor, Betilde, así que el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias, Marita. Muy buenos días a todas, a todos. Por supuesto, tengo que comenzar agradeciendo la invitación a comentar el libro que ya fue introducido por Marita, Tendencias 2026, 16 miradas expertas sobre los cambios que están redefiniendo al mundo. Y quiero también comenzar honrando las voces de las mujeres que contribuyeron a esta publicación. Definitivamente es un hermoso proyecto, ya que, digamos, en un mundo donde hay los niveles de transformación tan acelerados como los que tenemos, escuchar a las mujeres no es solo un acto de justicia, sino que es una necesidad epistemológica. Las mujeres llevamos décadas anticipando cambios sociales, políticos, tecnológicos, que recién ahora se vuelven centrales para nuestras sociedades. Entonces, el hecho que escuchen, que lean nuestras voces hoy significa acceder a perspectivas más completas, equilibradas y anticipatorias, como estamos diciendo, sobre los temas que contiene el libro y muchos de los que son afines a mi interés, temas de liderazgo, temas de comunicación, temas de gobernanza y, bueno, los grandes retos que definirán el 2026 y más allá. Más aún también parto desde esta idea que importa escuchar a las mujeres porque cuando nosotras hablamos expandimos el mapa, nombramos lo que antes no era visible, cuestionamos lo que dábamos por sentado, abrimos rutas hacia nuevas formas de entendernos a nosotras mismas, entendernos relativo a los demás y por supuesto generar formas nuevas de convivencias o mejoradas, digamos, de convivencia social y democrática. Me interesó mucho el contenido vinculado a las lecturas sobre liderazgo, democracia, inteligencia artificial, comunicación y otros temas que definen el presente y también van a seguir definiendo el futuro y además lo reconfiguran. Entonces, para comprender 2026 hay que escuchar a quienes llevamos años pensando más allá de los márgenes. Con estas palabras y en estos minutos que tengo para disparar la conversación, que sé que va a ser muy rica, me gustaría hacer un balance general de las contribuciones del libro, ¿verdad? Pero rescatando algunos temas comunes, algunos denominadores comunes a los contenidos de la diversidad de mentes y de mujeres que están contribuyendo y que son temas quizás cercanos a, como dije, lo que estoy pensando, lo que estoy cuestionando y problematizando yo misma como mujer en el ámbito gubernamental y con un trabajo digamos, en el sector público y apoyando lo público, ¿verdad? Entonces, de entrada diría que esta publicación presenta al menos tres grandes denominadores comunes que de algún modo atraviesan prácticamente todos los capítulos, todas las visiones de estas 16 mujeres, sin importar el sector o disciplina de cada autora y sobre todo como lo ha estructurado Marita, esas tres grandes secciones del libro. En primer lugar, un primer común denominador es la centralidad de lo humano frente a la aceleración tecnológica. En todas las áreas que cubre esta publicación, liderazgo, comunicación, inteligencia artificial, formación, cuidados, compliance, incluso temas de marca personal o medios, pareciera haber una misma alerta, un mismo llamado de atención, y es que hemos avanzado tecnológicamente más rápido de lo que hemos evolucionado humanamente. Entonces, de algún modo las autoras coinciden en que 2026 y lo que va a ser en adelante exige
Primero, recuperar el criterio humano, el discernimiento ético, que estaba muy, muy fuerte en muchos de los capítulos, y el pensamiento crítico frente a procesos que están yendo muy aceleradamente. Se habló también en varios de los capítulos de proteger lo que ninguna inteligencia artificial puede replicar, los conceptos de empatía, de juicio, de intuición, de conexión emocional, propósito, que es un tema que a mí me encanta y del cual siempre estoy tratando de aprender. Vi eso muy bien reflejado en las diferentes contribuciones, al igual que todos estos temas de habilidades relacionales. Y el tercer elemento, este tema de humanizar la tecnología para evitar que se convierta en brújula en lugar de herramienta. Entonces, quizás este primer mensaje común es que el futuro no va a ser tecnológico, o que va a ser tecnológico, pero que definitivamente va a ser profundamente ético y humano. El segundo gran tema, que también es común a las diferentes contribuciones, tiene que ver con los temas de visibilidad, el liderazgo y el conocimiento de las mujeres como condición estratégica del futuro. Todas las expertas que contribuyen desde sus sectores de algún modo muestran cómo el talento de las mujeres ya no es algo opcional, sino, eso también lo mencionaba Marita, es un motor de innovación, es un motor de resiliencia, sostenibilidad y definitivamente de crecimiento. Un segundo punto, cómo la perspectiva de género es imprescindible para corregir sesgos en data, AI o inteligencia artificial, comunicación, negocios incluso y políticas públicas. Y en tercer lugar, cómo las mujeres están liderando transformaciones clave, pero siguen subrepresentadas en espacios de poder, que eso es algo que, bueno, en mi caso también que de mi interés y que vivo estudiando y tratando de entender cuáles son esos obstáculos, pero el común denominador de estas contribuciones es esta idea de que visibilizar estos talentos y contribuciones de las mujeres es un acto estratégico, no meramente simbólico, y hay buenas discusiones en el libro sobre este tema del uso simbólico del liderazgo, de la representación, digamos, de las mujeres. Y es esto porque la invitación de algún modo es a seguir pensando esta idea que donde hay más mujeres, ¿no?, en medios, liderazgo, formación, tecnología, emprendimiento, el enfoque cambia, el enfoque se afina, se enriquece con más ética, más inclusión, más bienestar, más impacto real. Entonces, este gran segundo mensaje es que escuchar a las mujeres no es justicia, no es algo simbólico, es inteligencia estratégica para navegar un mundo cada vez más complejo. Es que nos trae este 2026 y que seguramente seguirá. Y el gran tercer tema que también quería mencionar para disparar esta conversación y que es común a los diferentes capítulos es el de la autenticidad. Eso lo vi bastante reflejado, uno quizás más profundamente en algunos capítulos versus otros, pero está latente en todas. Este tema de la autenticidad, el propósito y la conexión genuina como nuevos pilares del desempeño. Para 2026, muchas de las que contribuyen plantean un patrón claro, ¿no? Esta idea de que la sociedad está abandonando de algún modo la obsesión con la apariencia o la velocidad o la productividad vacía y está privilegiando, y cada vez hay más demanda por coherencia, por propósito, por transparencia y vínculos reales. Y eso me gustó también en los capítulos, en los temas de comunicación, como también lo tenemos que reflejar nosotras, que estamos actuando en el espacio privado, en el espacio público, al comunicar es quiénes somos y qué estamos haciendo, y el que estamos haciendo siempre vinculado a quiénes somos y cuáles son nuestros valores. Lo repito porque eso fue algo que me quedó bastante claro en la lectura. Y esto se refleja, como lo han planteado las expertas, en comunicación basado en impacto real, no discursos bonitos, ¿no?, como hablaba una de las autoras, marcas personales auténticas y humanas, no estéticas ni artificiales, un nuevo liderazgo que es empático, consciente y basado en datos y valores, el aprendizaje continuo como cultura, no como evento, eso también muy interesante, la construcción de comunidades, redes, colaboración y sororidad, y este tema de narrativas que tenemos que moverlas hacia conectar con lo emocional, autobiográficas, que, como digo, permitan conectar con las personas que nos están escuchando. Entonces, este tercer gran denominador común que estoy usando este término es que la conexión humana es el único activo irreemplazable de 2026. Entonces,
Bueno, tendría muchísimo más que decirme de algunos de los capítulos. En realidad preparé notas sobre los capítulos, pero en el interés del tiempo no me va a dar tiempo como repasar cada uno. Nada más cerrar diciendo que esta edición de Visionarias deja una idea clara, que estamos viviendo un momento de transición profunda, sin duda, en la forma de entender el liderazgo, el poder, la influencia, ¿verdad? Esta idea de que en un contexto marcado por la aceleración tecnológica, la polarización de la que estamos permanentemente expuestos y mucha incertidumbre global, el valor diferencial ya no está únicamente en la capacidad técnica o en el acceso a recursos, sino en la capacidad de interpretar los cambios que estamos viendo con criterio humano, con sensibilidad social y con una visión más de largo plazo. Quiero celebrar las voces reunidas en esta publicación que coinciden en que el liderazgo de las mujeres está contribuyendo a redefinir las reglas del juego, no solo en términos de representación, con este concepto el simbolismo, sino más bien en la manera de ejercer la autoridad, de comunicar, de tomar decisiones y construir confianza en entornos complejos. Al mismo tiempo, esta edición también nos invita a mirar el futuro desde una perspectiva estratégica y profundamente humana, que como digo se refleja en las lecturas, la integración del talento de las mujeres, la defensa de los derechos en contextos de presión, ¿no? Ese es el capítulo de Susana Reina, la transformación de la narrativa pública, la necesidad de liderazgos más éticos y conscientes. El libro plantea, dice, no son tendencias aisladas, sino piezas de un mismo proceso de redefinir el mundo contemporáneo. Así que felicitarlas de este libro visionario que les invitamos a que ya lo vean en Amazon. Propone entender estos cambios no como desafíos individuales que cada una tenemos, sino como una agenda que compartimos colectivamente mujeres, pero también con nuestros aliados varones, que exige colaboración, pensamiento crítico, compromiso con sociedades más justas, más inclusivas, y de algún modo nos hace una invitación a que todos tengamos un rol activo en su construcción. Así que muchas gracias de nuevo por la invitación y deseo lo mejor para esta discusión de la mañana. Bueno, muchísimas gracias, Betty. De verdad, excelente resumen del libro y de verdad que agradecida. Y mejor antesala para hablar ahora cada una de sus tendencias no podíamos tener, así que agradecida. Bueno, pues nada, pues ahora vamos a dar paso a nuestra primera mirada experta de estas 16 miradas y es la mirada de Susana Reina. Así que nada, Susana. Gracias. Bueno, yo feliz, honrada de estar entre mujeres tan inteligentes y con mis amigas Betica y Luzmeli, que está por ahí también, que más que amigas son faros, faros inspiradores y faros de mujeres que abren caminos para muchísimas de una manera súper desinteresada y generosa. Así que yo aprovecho el momento para darle las gracias públicamente. Bien, como ya me pusieron el relojito, voy a ir a mis tres mensajes claves que quise dar en esta publicación sobre el tema del movimiento feminista. Todas hemos coincidido en que hay un retroceso real, hay un auge conservador, pero yo le quiero dar una mirada positiva, yo quiero verlo como una señal de poder feminista, no porque el feminismo haya fracasado, sino justamente todo lo contrario, sino porque ha sido súper efectivo. Después de las marchas multitudinarias del 8M en España, en México, pues el poder y el estatus conservador se alarmó y empezó a organizarse para empezar a atacar nuestros derechos, nuestra autonomía, ¿ok? Y en este 2026, pues parece que esa especie de tormenta perfecta se está alineando y sentimos retrocesos en las conquistas. Es decir, que ya a veces uno piensa no meter nuevas agendas, sino defender lo conquistado hasta allá. Buena noticia, el feminismo no es un tema marginal ni sectorial, es un tema central de democracia y tiene que incomodar, porque si no incomoda, pues está manteniendo las estructuras de poder. Entonces, más allá, como decía Betica, de quedarnos en el tema de la indignación moral o de la justicia social, lo que hay es que reorganizarse, ¿ok? Para poder reenfocar la lucha en defensa de las niñas, las adolescentes y las mujeres. El segundo mensaje clave es que la tendencia o la postura que debiéramos asumir ante esta tendencia no es solo resistir, sino también tener más técnica, más estrategia, más comunicación, dominar las narrativas, entender los algoritmos,
pensar en datos, leyes, tecnología, tener argumentario, no para suavizar el mensaje, sino para hacerlo imposible de ignorar. Y quizás con otros códigos, pero mantener como que ese discurso siempre en la palestra, en los medios, en todos los espacios donde podamos manifestar. Y el tercer mensaje es que tiene que ser una lucha colectiva. Esta violencia digital, la sobreexposición que muchos activistas tenemos, pues agota, quema liderazgo. Entonces hay que abandonar ese modelo de la líder heroica, de la estrella, y pensar más en redes, en alianzas y sobre todo en co-cuidado, cuidado colectivo, porque nos tenemos que saber articular para sostenernos, no competir por visibilidad, sino pensar en que estamos en medio de una infraestructura política para poder vencer. Entonces no es tiempo de replegarse, es tiempo de avanzar con más fuerza aún. Y la que esté cansada, apóyense en la que no está. Pero tenemos que ir con más. Ya no podemos seguir escuchando y defendiéndonos y sobre todo abandonando espacios. Eso ya no lo deberíamos permitir. Así que este es el año de la lucha, de la vigorosidad, de la energía para defender nuestros derechos. Eso es todo por mi lado. Le quiero dar la palabra. Había olvidado el Ya iba protocolo. yo a empezar. Sí, 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 sí. Menos mal que nosotros estamos coordinados. Le quiero dar Sí, la palabra a mi socia y amiga Vanessa Marcano, que está en Ciudad de México en este momento. Adelante, Vanessa. gracias, querida. No hay ningún problema. Todo perfecto. Bueno, encantada de estar aquí. Es un honor para mí. Creo que esto es un gran ejemplo de cuidados colectivos, como decía mi socia y amiga Susana. Mi nombre es Vanessa Marcano. Bueno, tengo varios años trabajando como emprendedora en proyectos de impacto social. Es lo que me mueve. Por supuesto, feminista. Me encanta fusionar todo lo que es la tecnología, pero también con lo humano, ¿no? Con ese impacto social, específicamente la vinculación del humano. Y como especialista en políticas de cuidado desde una perspectiva de género y además especialista en violencia de género, pues mi mirada de hoy tiene que ver con esa reflexión. Pues esa tendencia que puede estar atravesando nuestro 2026 que tiene que ver con una pregunta, ¿no? ¿Es la divergencia o es la convergencia entre la automatización que nos brinda la inteligencia artificial y por otro lado la necesidad cada vez más creciente de cuidados humanos especializados? Ya estamos viendo que la inteligencia artificial está asumiendo, y eso ya lo estamos viviendo, tareas técnicas, repetitivas, administrativas, pero mientras eso ocurre, nuestras sociedades estamos envejeciendo de forma acelerada. Eso además lo mencioné en mi tendencia del año pasado. ¿Cómo vamos a asumir en el muy corto plazo, estamos hablando de 10 años, un envejecimiento acelerado de nuestras sociedades, incluso la de Latinoamérica, el anterior continente joven? Así que crece la demanda de acompañamiento emocional, conexión personal, cuidado de salud mental, cuidados de larga duración y apoyo a nuestras mujeres, por ejemplo, en etapas de menopausia. El futuro no nos exige solamente tecnicismo, sino más humanidad profesionalizada. Esa es la tendencia que yo visualizo. Si alguien está pensando que los robots van a cuidarnos, me preguntaría cuánto tiempo falta para eso, quién realmente va a poder pagar un robot, cuándo van a aparecer esos robots que van a cuidar. Así que yo miraría específicamente la economía del cuidado o el cuidado como un sector estratégico. La automatización los liberará de tiempo, pero expondrá la fragilidad de sistemas de cuidados que son feminizados y sobrecargados. Así que no queremos que esa carga siga aumentando sobre los hombros de las mujeres, ¿verdad? Gobiernos y empresas deberán invertir en infraestructuras de cuidados. Culturalmente tendremos que reconocer el cuidado como una economía y no como una vocación. Requeriremos sistemas que nos ayuden a o faciliten conseguir personas cuidadoras. Usemos la tecnología para conseguir a esas personas cuidadoras que requerimos. Se requerirán certificaciones o profesionalización para las personas cuidadoras. Los gobiernos se involucrarán aún más en sistemas integrales de cuidados. Las empresas deberán contratar cada vez más personas mayores que deberán romper además esas empresas con el edadismo que penaliza especialmente a las mujeres.
Y ya para cerrar, a mi juicio es una etapa en la que hay que llamar a la corresponsabilidad por parte de hombres y padres, corresponsabilidad por el Estado y por parte de las empresas. Y con esto cierro y le doy paso a mi amiga y compañera Roser Méndez. Gracias, muchísimas gracias, Vanessa, y gracias a todas. Gracias por la oportunidad de compartir este informe aquí y gracias a Manita, Visionarias, a mis compañeras Susana, Vanessa y a las 15 mujeres que estamos aquí, que van a venir detrás, que han hecho que esto sea posible, que esta mirada diferente y única se presente aquí y lo hagamos con voz propia, como suele decir Marita, ¿no? Yo quiero hablar desde un cambio de paradigma. Como han comentado ya mis compañeras antes, el 2026 hablamos de un cambio de paradigma. El talento de las mujeres ya ha dejado de ser una cuestión de equidad para convertirse en un factor decisivo de sostenibilidad, innovación y competitividad. Las reglas del juego están cambiando y los datos lo confirman. Hay regulaciones como la europea que ya marca objetivos concretos a cumplir antes del 30 de junio de 2026, a la vuelta de la esquina. El mercado y los inversores asocian presencia femenina con liderazgo con mejor gobernanza, con un control de riesgo y una rentabilidad sostenida. La evidencia, además, nos demuestra que los equipos con equilibrio de género innovan más y generan una confianza a largo plazo, ¿no? Esa transformación no solo ocurre en los informes, y yo creo que esto es clave. Empieza cuando las mujeres deciden moverse con valentía, decidimos movernos con valentía, con claridad sobre lo que queremos y sin esperar al momento perfecto. Esa transformación real va a venir cuando empresas, organizaciones y mujeres actuemos juntas, en equipo. Las primeras, revisando sus sistemas de promoción, de mentoría, de rendición de cuentas, de transparencia. Las segundas, como han dicho ya antes también, apostando por su visibilidad, sus redes internas y externas, su desarrollo y comunicación estratégica. Hoy este liderazgo yo creo que no es una moda, creo que es la clave para impulsar culturas más éticas, ágiles y alineadas con un valor real. Por eso yo creo que el desafío del 2026 es pasar del discurso a la acción, medir resultados, liderar con inteligencia, con valentía y con una comunicación clara. Apostar por este talento en toda su riqueza y pluralidad es una decisión empresarial inteligente y una inversión de futuro. Y ese es el trabajo que podemos hacer juntas, diseñar estrategias concretas, protocolos, mentoring, romper inercias y convertir la equidad en una ventaja competitiva. Si realmente queréis este cambio en vuestras organizaciones o carreras, yo os invito a que reservéis una hora o como lo queráis llamar con cualquiera de las mujeres expertas que hay en este foro, que tienen para aportar y para hacer que las cosas pasen. Tienen los conocimientos y la experiencia. Porque el futuro, mujeres, se escribe realmente cuando decidimos mover ficha nosotras. Y con esto yo quiero dar, no me quiero extender más, pero quiero dar paso a mi compañera también, Betty Palmero, sobre la nueva arquitectura del liderazgo. Gracias, Roser. Para darle la bienvenida y bueno, sí agradecer el orden, gracias Marita porque quedó perfectamente alineado. Gracias Visionarios por este espacio. Y bueno, quiero comenzar con algo muy importante. Digo, si están buscando aprendizaje, claridad, inspiración, herramientas reales para este 2026, pues están en el lugar correcto. Déjenme les digo, aparte de que pueden adquirir el libro. En este foro no solo está hecho ni diseñado para escuchar estas predicciones, como bien decía Betilda al inicio, pudieran parecer lejanas, pero ya están aquí, o sea, el 2026 ya estamos en él, y es para responder una pregunta mucho más práctica. ¿Qué hacemos con lo que ya está cambiando? Hay cosas que ya están cambiando en este momento y ¿qué estamos haciendo en ese sentido? En mi aporte de tendencias de 2026 trabajé en una idea central, el liderazgo del futuro, o sea, no va a depender de saber más, sino de pensar mejor, de decidir mejor, de conectar mejor. Hoy quiero que se lleven tres cosas. La primera, primera joya que les diría yo, llévense el día de hoy, es la claridad.
Estamos en un contexto complejo, estamos en un contexto acelerado y a veces es abrumador, pero la tendencia no solo es información, sino es interpretarlo mejor. ¿Qué estamos haciendo con los datos de inteligencia artificial, con métricas, con indicadores, con KPIs? Todo eso ya está aquí, pero la diferencia la va a ser quien pueda leerlos con claridad, con conciencia, sobre todo con contexto y como decían al inicio de esta reunión, con sentido humano. Esto no solo es al trabajo, sino también es al emprendimiento y a la vida personal. La segunda joya que quiero que se lleven hoy es romper barreras reales, no las simbólicas, no las operativas, no las de género culturales que hemos venido arrastrando por muchos años, sino esas estructurales que vienen del fondo de las organizaciones. Este 2026 no se supera con discursos ni con ideas bonitas, se supera con procesos y nosotras decidimos cuándo. Y la tercera es la acción consciente. Mis compañeras le dijeron, quiero ideas que se puedan aplicar, herramientas que puedan generar un impacto real. Pero más que eso, ¿qué consecuencia puede tener? ¿Qué consecuencia o qué impacto humano va a tener la decisión que yo tome? Eso es el liderazgo consciente, porque el futuro no se construye en soledad, se construye en conversación, con visión, con gente dispuesta a transformar lo que hacemos. Estas tendencias no van a cambiar el mundo, lo cambian las personas que se atreven a convertirlas en decisiones. Cada vez que nos atrevemos a dar ese paso, estamos cambiando el mundo. Y justo en este sentido y en este orden, pues le vamos a dejar el espacio al poder de lo plateado. Es un gran poder, un silver power que Irene Mercedes nos trae a continuación. Y pues muchas gracias y bienvenidos a este su espacio. Hola, hola, ¿cómo están? Los saludo, soy Irene Aguilera y soy consultora Silver, es decir, dedicada a todo este tema de la tendencia de lo plateado. Y quiero justamente ahí enfocarnos en la imagen de una cana o de unas canas. Y sabemos que durante décadas las canas fueron leídas como un cierre, como un deterioro, como un símbolo silencioso de alguien que se tenía que correr al lado para dejar pasar lo nuevo. Pero justamente la tendencia del poder de las canas es que eso está cambiando. Y ahí está lo importante de lo que yo les vengo a decir a ustedes. Y en ese sentido quiero comentarles un discurso que adoré de esta famosa actriz Helen Mirren, que cuando le entregan su premio a la trayectoria, ella dice muchísimas gracias por la trayectoria, pero yo sigo viva. Este es un premio a una vida sudada, a una vida dedicada con trabajo, pero esto es una reflexión en movimiento. Siendo muy honestos, sabemos que los premios a las trayectorias tienen una doble valencia. Por una parte, es muy bonito y vamos a decir, y se honra la trayectoria. Pero por otra parte, tiene una agenda oculta, escondida, que va diciéndole a la persona en cuestión que es hora de retirarse. Hay una doble valencia ahí que la sociedad impone, en donde pareciera que el reconocimiento a la trayectoria desmonta o la saca de la vida vivida y a la que tenemos que tomar en cuenta. En ese sentido, coincidiendo con Vanessa, hay unas preguntas que nos tenemos que hacer. Las preguntas son, si pensamos que las personas están ya en retirada con esta tendencia y el crecimiento de los adultos mayores, ¿qué tipo de cuidado y de políticas públicas diseñamos para ellas? ¿Es lo mismo diseñar políticas de cuidado pensando en que están en retirada o que requieren un sistema de apoyo para conservar su autonomía? Los sistemas de cuidado pensados en retirada están prácticamente preparando a la gente para la muerte. ¿Mm? Que tapemos o no tapemos las canas es una decisión personal. Lo importante es la sabiduría y la experiencia que se están consolidando. Entonces, lo importante es que los estudios nos dicen
hechos con adultos mayores, que cuando el cuidado se diseña desde la idea de retirada, producen dependencia, mientras que cuando se plantean desde la autonomía, la promueven. Y eso es lo que yo les quiero compartir. ¿Cómo vamos a diseñar los cuidados? Así que un abrazo. Espero que escuchen a Helen Mirren. Y ahora le paso a Leonela González Fogarty, quien es nuestra próxima experta. Gracias, Irene, y gracias, Marita y Visionarias por darnos esta oportunidad. Yo con mis canas bien alegres y presentes, quiero decir que soy Leonela González Fogarty, la fundadora de English for Lives, y soy especialista en guiar a mujeres hispanas profesionales como las que están aquí para que transformen el miedo de hablar inglés en una oportunidad para ser nosotras mismas en un segundo idioma. Hemos hablado mucho de autenticidad y sí podemos ser auténticas en inglés. Yo llegué a Estados Unidos a los 27 años, tenía cero inglés y pensé que aprendería rápido. En 4 meses me enfoqué en la gramática, en oraciones perfectas, en los verbos correctos. Les suena familiar? Pero el día que decidí ir a McDonald's a ver si entendía o si me entendían, me di cuenta que tenía un miedo enorme de hablar y que además no me entendía, a pesar de haber estudiado por 4 meses toda la gramática. Ese día entendí que yo tenía que cambiar, porque el problema no era gramática, el problema era de enfrentar mi miedo a hablar y poder comunicar lo que yo quería decir. Entonces, empecé a cambiar la metodología, la estrategia, y desde esa experiencia me convertí en profesora de inglés sin pensarlo, sin tenerlo en mis metas. Y tengo más de 20 años pensando, enseñando, y desde ahí nace la tendencia que hoy comparto en este libro. Para 2026, la tendencia más importante para aprender inglés como adultos no es una aplicación, no es saber más de gramática, ni siquiera ser la mejor amiga de inteligencia artificial. Es ser los líderes de nuestro propio aprendizaje. Aprender un segundo idioma es un proceso y nos toca tomar las riendas de la misma manera como lo hemos hecho con nuestra vida, con los retos que hemos tenido personal y profesionalmente. También significa enfrentar el miedo a hablar. Eso es lo más difícil porque pensamos que tenemos la idea perfecta y aprender un segundo idioma, aprender un idioma requiere hacer errores y simplemente hablar desde el primer día. Además, tendemos a irnos y nos da miedo hablar con la gente que habla inglés con los nativos. Es poder hablar con un nativo, es mostrar toda la experiencia que ya tenemos. Y si lo enfrentamos el primer día, vamos a ir acostumbrando el oído y además darnos cuenta que sí nos entienden. Nadie sabe mejor que nosotras mismas la experiencia de vida y profesional. De manera pues que en 2026 la invitación es a que dominar el inglés no es memorizarlo, es asumir el liderazgo de ese proceso y ser nosotras mismas en inglés. Muchas gracias por esta oportunidad y en este momento invito a Andrea a que nos cuente sobre la inteligencia artificial que más importa. Gracias. No puede hablar porque está con una gripe, no puede, bueno, la verdad es que la escuchamos y sufrimos escuchándola hablar, así que la tenemos aquí, pero yo voy a leer su participación, así que esta participación es de Andrea Collazo. Voy a leer. La inteligencia que importa, criterio humano en la era de la IA. Mi aportación al libro habla de una tendencia que para mí va a ser clave en 2026, la IA con criterio humano. Venimos de unos años en lo que parecía que el objetivo era automatizarlo todo, hacer más rápido y con menos esfuerzo. Y sí, la inteligencia artificial ha tenido mucho que ver con eso.
pero creo que ahora estamos entrando en otra etapa, una en la que la diferencia no va a estar en quién usa más IA, sino en quién la usa sin perder el criterio, porque la IA responde rápido, muy rápido, pero no tiene contexto, ni experiencia, ni valores, y ahí es donde entramos nosotras. En mi trabajo con emprendedoras lo veo constantemente. Personas con muchísimo criterio que de repente empiezan a dudar porque la herramienta dice las cosas de otra manera. Y eso es peligroso. La IA no debería sustituir nuestro pensamiento, sino ampliarlo. Ayudarnos a ver mejor, a decidir con más claridad, no a desconectarnos del juicio propio. Por eso hablo de IA con criterio humano, no como una idea teórica, sino como una forma consciente de usar la tecnología. En 2026 no va a ser tan importante saber usar una herramienta concreta, porque herramientas habrá muchas, como saber hacer buenas preguntas, interpretar lo que recibimos, detectar límites y decidir qué sí y qué no. Las habilidades clave no van a ser solo técnicas, van a ser profundamente humanas, criterio, ética, comunicación, capacidad de parar y pensar. Para mí, el futuro no lo va a marcar la tecnología, lo va a marcar cómo pensamos cuando lo usamos. Y quizá la verdadera ventaja en un mundo que lo acelera todo sea esta, saber mantener la lucidez incluso cuando la IA lo hace todo muy rápido. Esa es para mí la inteligencia que de verdad importa. Bueno, gracias y voy a dar el paso. Gracias, Andrea. Y vamos a dar el paso ahora a Laura y Gino. Gracias, Marita. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas tardes a todas y todos. Es un gusto enorme estar aquí compartiendo este espacio con mujeres que están pensando y transformando el futuro desde sus propias áreas de acción. Hoy en mi intervención quiero hablarles de una tendencia que no es una proyección lejana, sino más bien una necesidad urgente, que es la inteligencia comercial con perspectiva de género. ¿Qué significa realmente? Cuando hablamos de inteligencia comercial, seguramente estamos pensando en datos, estadísticas, algoritmos. Sin embargo, vemos que por décadas la información que tenemos ha contado solamente una parte de la historia. Cuando la data no incorpora adecuadamente la variable de género, no solamente falta un dato, falta una parte de la realidad. Y cuando falta la realidad, lo que aparece es invisibilidad. Y lo que queremos poner en la palestra aquí es la invisibilidad económica de las mujeres. Por eso esta tendencia propone algo simple y transformador, que la información comercial represente el panorama completo, integrando variables que permiten ver, medir y valorar el aporte de todas las personas en los negocios sin sesgos, que registre lo que siempre ha estado allí, pero que nunca había sido medido con precisión. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque la información es la base de todas las decisiones estratégicas: financiamientos, inversión, políticas públicas, diseño de productos, oportunidades de mercado. Si la data está incompleta, entonces también las decisiones lo van a estar. Y cuando las decisiones están incompletas, se perpetúan desigualdades que ya no podemos seguir normalizando. Esta tendencia que proponemos hoy va a permitirnos abrir puertas a segmentaciones más precisas de mercados femeninos, modelos predictivos que consideren las brechas que enfrentan las empresarias, herramientas que visibilicen el aporte económico real de las mujeres en sectores donde históricamente no habían sido tomadas en cuenta. Esto no es algo que va a ocurrir automáticamente, pero sí podemos impulsarlo si trabajamos con intención y con datos que reflejen la realidad completa. Esto nos lleva a un punto clave que es el corazón de la tendencia, que es la data con propósito. Más que acumular datos, lo que necesitamos es hacernos mejores preguntas. ¿Quién lidera la empresa? ¿Quién accede al crédito? ¿En qué sectores están creciendo las mujeres? ¿Qué barreras enfrentan? ¿Qué oportunidades no están siendo vistas? Cuando la data se hace estas preguntas, deja de ser un registro y se convierte en una herramienta de transformación. Y para que esa transformación sea posible, necesitamos algo más concreto. Y aquí viene la innovación clave, que son las métricas de impacto de género. Estas métricas de impacto de género vienen a ser la pieza que nos van a permitir llevar la tendencia a la práctica. Si queremos cambiar la narrativa, necesitamos nuevas métricas que añadan una capa de género a la información comercial
y redefinan indicadores tradicionales. Con ellas vamos a poder medir la diversidad en la cadena de proveedores, el crecimiento de mujeres en sectores no tradicionales, la brecha de financiamiento por sector y región. Sin estas métricas, cualquier análisis queda incompleto. Con ellas vamos a poder tomar decisiones más justas, más estratégicas y más inclusivas. La inteligencia comercial con perspectiva de género no es un tema técnico, es un tema humano. Es reconocer que si queremos construir ecosistemas de negocios más inclusivos, necesitamos información que refleje la realidad completa. La data tiene un poder enorme. Puede perpetuar sesgos o puede corregirlos. Cuando lo usamos con propósito, con ética y con sensibilidad social, se convierte en una herramienta para abrir caminos. Mi invitación es hoy a mirar la información con otros ojos, a preguntarnos qué falta, quién falta y cómo podemos hacer visible lo que durante años ha permanecido oculto. Porque cuando la data cambia, cambia a todos los demás. Muchas gracias y le doy el pase a mi querida amiga Ivette Casanova. Gracias, Laura. Bueno, buenos días, buenas tardes a todas y quiero comenzar algo agradeciendo pues al universo porque como bien magistralmente lo resumió Betilde, perdón, al inicio, nosotros no nos pusimos de acuerdo para ver cómo íbamos a hacer estos marcos de conversación y de presentar las tendencias. De hecho, era la invitación para que cada una desde su libertad y su criterio lo hiciera y mirar todo como fue realmente armándose, lo cual confirma que lo que estamos hablando tiene una validez importante para la humanidad, ¿no? Y quiero comenzar desde allí hablando sobre cuál fue mi tendencia, antes comentándoles que me desarrollo en el campo del liderazgo organizacional y la transformación humana en contextos de adopción tecnológica. Y mi tendencia es sobre la era de la conciencia digital humana y cómo podemos preservar nuestros valores, nuestro propósito y nuestra dignidad en esta sociedad que prioriza la rapidez y la velocidad. Y está enfocada básicamente en lo que es la muerte del discernimiento, que ya muchos han conversado y lo han planteado en sus tendencias. Y para mí lo planteo como esa pérdida masiva de la capacidad humana para pausar, cuestionar y realmente elegir conscientemente antes de actuar. Hoy en día tenemos a 91% de las empresas adoptando la IA en un mundo que va mucho más allá desde la aceleración de los resultados y de las métricas, como bien lo acabamos de ver, ¿no? Hay, sin embargo, indicadores que son devastadores, como por ejemplo, dentro de las organizaciones, que es el mundo donde yo trabajo y me desenvuelvo acompañándolo, uno ve unos niveles de desconexión grandísimos. Un 82% aproximadamente de los trabajadores están en riesgo de burnout. Y además de esto, los niveles de engagement están súper bajos, 18% en Europa, 32% en Latinoamérica. Todo esto hace que estemos viviendo en un mundo donde no tengamos esa capacidad de discernir qué puedo adoptar, qué puedo descartar, qué valores realmente quiero mantener dentro de esta aceleración tecnológica, dentro de estas soluciones. Entonces, de eso es lo que hablo en mi tendencia y lo pongo en un sentido de qué debemos hacer, como que, bueno, el impacto que estamos teniendo hoy en día y qué también podemos hacer, qué habilidades se van a requerir en el futuro hablando de ya, para esto. Y una de esas es desarrollar nuestra autoconciencia. Es el poder de ser seres totalmente en libertad, que también está como marco conceptual, qué podemos hacer desarrollando nuestra conciencia, nuestra inteligencia emocional para lidiar con esta ambigüedad, con esta incertidumbre, para lidiar con la presión, la innovación, pero vista desde la vulnerabilidad. ¿Cómo podemos hacernos más vulnerables para conectar realmente con el corazón? Y ese es mi mensaje final para ustedes. Espero que puedan comprar el libro y ahondar mucho más en cada una de las tendencias que están maravillosamente alineadas. Y con esto le doy el pase a María Alejandra Mancebo. Aquí estoy aprovechando que está grabado y antes de que aparezca, por supuesto, el reloj, quiero felicitarlos a todos, ¿verdad? Y a cada una la forma como presentan esas miradas
estratégicas y esas miradas de corazón que conllevan ello. Quiero darle las gracias, por supuesto, a Visionaria, a Marita y a todos los que conforman por ser, como siempre lo digo, esa tacita de café o de té que siempre alimentan. Y visualizar esas miradas, como lo acaba de decir mi antecesora, sin habernos puesto de acuerdo, todos llegamos a una meta en común, de acuerdo a nuestra área en la cual somos expertas y que queremos que ustedes aprendan a mirar de esa manera, y es el ser humano. Yo les vengo a presentar la tendencia del 2026 que está para abarcar el mundo completo y es el compliance, ese cumplimiento normativo que muchas veces se desconoce, pero que en los actuales momentos, en un momento de incertidumbre y de caos, pues definitivamente se ha puesto muy en boga, pero hablar del cumplimiento normativo en esta tendencia 2026 es recordar que es un cumplimiento, un compliance cognitivo, un compliance con propósito, un compliance humano. Y eso significa que lo entrelazamos directamente con el liderazgo. El compliance como cumplimiento normativo, como hacer las cosas de manera correcta, el compliance bajo el concepto y la orientación de una norma, el compliance bajo la figura de un cuidado. En definitiva, en esta tendencia que les presento, es un compliance con esencia de mujer. Y es un compliance con esencia de mujer que, como dice nuestra presentadora al inicio, hablar de los discursos de mujeres es un acto de justicia, es un acto de justicia también reconocer que la esencia de la mujer, bajo esa figura de cuidado, bajo esa figura maternal, bajo ese cuidado del contexto propio de la pasión, de tener las canas, de tener la menopausia, forma parte de una sabiduría que debe ser rescatada para poder normalizar nuevamente en una época de incertidumbre que lo correcto debe ser algo natural y no impuesto. Eso nos obliga en una era de transformación, como ustedes lo han dicho, en esta nueva tendencia, entender que la inteligencia artificial es una herramienta y al ser una herramienta debemos utilizarla para ayudarnos, pero nunca para sustituir de manera cómoda o fracasada nuestro razonamiento. Es por eso que el compliance cognitivo parte del concepto propiamente de visualizar, de ayudarnos con la inteligencia artificial, pero que sea la propia inteligencia artificial quien nos rete a nosotros a ser mejores, porque definitivamente hablar o visualizarse en una época de transformación es reencontrarnos nuevamente con el ser humano. Y qué sabroso es entender, bajo esta nueva mirada, que el ser humano es el protagonista. Eso nos obliga a visualizar una interpretación, un riesgo, a hablar del contexto propio de lo que significa la figura humana. Eso conlleva nuevamente a entender este liderazgo con propósito, esencia de mujer, liderazgo con corazón, liderazgo que está visualizado desde el alma y que definitivamente muy bien lo representa Visionaria y lo representa las miradas. Los invito a que formen parte de estas nuevas miradas, a que puedan contactarnos a cualquiera de nosotras para poderlos ayudar, porque definitivamente el 2026 es una época de cambio donde el ser humano es el protagonista. Muchísimas gracias. Lo hice antes de 3 minutos. Bueno, nada, me voy a presentar, que María Alejandra se olvidó de darme el pase. Bueno, nada, un orgullo formar parte de, bueno, de verdad, de todo este talento que hay el día de hoy. Mi tendencia está relacionada con las mujeres que redefinen el liderazgo mediático y bueno, y de hecho vamos a tener al final una de ellas que es Luzmely Reyes, así que un honor. Bueno, las mujeres somos el 40% de quienes ejercen el periodismo, pero solo el 27% dirige los medios. Eso no es solo una cifra, es un indicador, es un filtro sobre cómo se cuenta el mundo al mundo. Porque quien dirige además un medio no solamente se trata de elegir o no, o de seleccionar, decidir titulares, sino que decide qué temas importan, a quién se escucha, pero también muchas veces deciden a quién se silencia. Desde 2022 vemos una tendencia lenta pero sostenida, más mujeres llegando a la dirección de medios. Según el último informe del Instituto Reuters, habla que se ha pasado en 2023 del 22% al 27%. La verdad es que es una cifra muy pequeña todavía y creo que es una cifra muy equivalente con lo que está sucediendo en otros sectores, pero es una señal clara de que algo se está moviendo y de que nos estamos moviendo. El tema no es que aumenten los nombramientos, sino que cada vez más mujeres
fundan sus propios medios, se organizan, impulsan acuerdos internacionales y generan presión interna para cambiar estructuras que ya no funcionan, estructuras en las cuales no nos encontramos, en las cuales no somos invitadas, y es entonces cuando creamos nuestras propias estructuras. El auge se encuentra en los medios digitales y en temáticas que son muchas veces excluidas de las redacciones de los grandes medios. Pero además de ello, lo verdaderamente relevante es que cuando una mujer dirige un medio, cambia el lente, cambia el lenguaje, cambia el enfoque, cambia qué se investiga, qué se denuncia y qué se prioriza. Se incorporan miradas de género, se cuidan los relatos sobre violencia, sobre desigualdad, sobre cuidados, de lo cual se ha hablado aquí. Y algo clave, más mujeres expertas empiezan a ser consultadas como fuentes, incluso en sectores históricamente masculinizados. Eso no es visibilidad femenina, es impacto social. De cara a 2026, liderar un medio será mucho más complejo. Definitivamente la inteligencia artificial también está en las redacciones, ayuda evidentemente, pero también introduce sesgos, como aquí lo han hablado, riesgos éticos y nuevas formas también de invisibilización. Por eso el liderazgo femenino en medios no es solo una cuestión de igualdad, sino también de responsabilidad editorial. El futuro del periodismo no se juega en la tecnología solamente, se juega en quien toma las decisiones. Las mujeres no solamente podemos liderar los medios, sino que debemos liderarlos, porque cuando una mujer ocupa ese lugar, no gana una persona, sino que gana la sociedad entera. Así que liderar medios. Bueno, le voy a dar el paso ahora a mi querida Débora Weller. Mil gracias, Marita. Bueno, yo feliz de estar aquí, en primer lugar. La verdad que es para mí un honor formar parte de este equipo de mujeres, de super mujeres expertas o de super expertas, y de formar parte de estas tendencias por segunda vez consecutiva, porque ya el año pasado arrancamos con este foro y la verdad que es un placer. Y bueno, como me siento más cómoda escribiendo que hablando, voy a hacerlo cortito. Yo soy coach de escritura y desde mi trabajo, que amo profundamente, porque acompaño tanto a profesionales, empresarios y también emprendedores, mujeres, hombres en este caso también, lo que veo es una gran tendencia o una gran necesidad en realidad de contar lo que nos está pasando. A las mujeres más que los hombres. Los hombres les cuesta quizás un poquito más, pero a las mujeres nos gusta y tenemos esa necesidad de contar lo que nos pasa, de compartir lo que nos está pasando. Entonces, contar nuestra historia no de manera cronológica, sino desde algo que nos ha impactado demasiado, es una tendencia que viene en crecimiento. Lo vengo notando ya desde hace un buen tiempo. Y bueno, esto que llamamos escritura terapéutica, ¿por qué? Porque nos ayuda justamente a aliviar todas esas emociones que tenemos acumuladas. Cada vez se aplica con más fuerza y en diferentes géneros literarios. A veces de manera más notoria y a veces más solapadamente. Pero sí es cierto que las personas también, y me refiero a los lectores, están valorando también el leer, el enterarse de qué le pasa al otro. Nosotros valoramos más nuestra historia y quien nos lee también se puede reconocer en esa historia contada, y entonces es cuando compartimos de alguna manera, quienes escribimos autobiografía, compartimos también esas herramientas que nos sirvieron para poder avanzar en momentos quizás más difíciles, más complejos. Y la otra persona, en este caso el lector, puede tomar, por supuesto, de esas herramientas para ayudarle a su propio crecimiento.
Así que bueno, escribir un libro con IA que se está volviendo bastante habitual, lamentablemente, no me hace nada feliz. Pero bueno, estoy segura que de todas maneras esto de escribir con IA va a llegar a un punto de inflexión, porque finalmente se trata de libros que no logran conectar con el lector de la misma manera que conecta quien escribe desde su corazón, ¿no? Desde sus sentimientos y emociones. Así que espero y deseo que esos libros vayan bajando un poquito el nivel y que predominen, por supuesto, los libros escritos con alma, porque el alma es algo que la IA todavía no puede aportar, son los que van en aumento y de ahí el título de mi capítulo, Las emociones se imponen, por este gran auge que se da mundialmente de compartir con honestidad lo que se vive, lo que se siente y lo que se piensa. Y bueno, desde lo que es mi experticia, quería simplemente pedirles que compartan su opinión, compartan su comentario en Amazon, quienes compren el libro y quienes lo lean, porque es bien importante para nosotras y para todas las tendencias. Y perdón si me pasé de tiempo. Le doy el pase a mi querida Laura Lucas. Bueno, muchas gracias a Marita, cabeza de visionarias, y a todas las que estáis aquí. Mi participación en este informe de tendencias para el 2026 es: el 2026 será el año de la autenticidad, la conexión y la humanidad en la marca personal, que digamos que es un poco mi foco, mi expertise. Cuando hablamos de marca personal no hablamos de hacer marketing de ti como sentido o como finalidad. Hablamos de algo mucho más sencillo y mucho más profundo: la percepción que dejas en los demás cuando comunicas lo que haces, cómo lo haces y desde dónde lo haces. Y en 2026 esa percepción va a depender de una cosa por encima de todos, de todas: la autenticidad, que para mí es una palabra clave. Porque la audiencia ya no conecta con discursos impecables, conecta con personas reales, con marcas que muestran coherencia entre lo que piensan, sienten, dicen y hacen. Y esto no se sostiene simplemente desde una estrategia impersonal y vacía, se sostiene desde una identidad consciente. Aquí entra una clave enorme: la emocionalidad, que tanto se ha mencionado. Durante años se ha visto lo emocional como blando, en especial en mujeres, como algo poco profesional. Pero 2026 va a demostrar justo lo contrario: lo emocional es estratégico, no solo en el emprendimiento femenino de la mujer, también es recomendable en el liderazgo en general. Porque la emoción bien integrada no resta autoridad, genera confianza. Y sin confianza no hay marca personal que funcione. Además hay otro giro claro: estamos saliendo de la comunicación unidireccional, de lo parasocial, del yo hablo y tú me miras, de entretener, del todo vale, del consumismo del contenido como fin. Y estamos entrando en una etapa donde lo que se busca es participación, conexión real y vínculos duraderos. Por eso, en 2026, el networking y las comunidades no serán un extra, serán una forma principal en nuestra comunicación como forma de relacionarnos. Ya no sobrevivirá quien más publique, sino quien conserve su voz en medio del ruido y construya relaciones reales. Lo maravilloso, como estamos pudiendo ver hoy aquí, es que no estoy sola diciendo esto. Estoy viendo muchas sincronías con mujeres a las que admiro. Aquí hay unas cuantas, hablando desde otros ángulos de lo mismo: menos perfección, más verdad, más compromiso, menos personaje, más presencia y más criterio. Mi cierre es una invitación clara: no busquéis las respuestas fuera, indagad dentro de vosotras. Huid de la imitación y del tienes que nos inunda y avasalla. Si algo tiene de clave la marca personal, que digamos es mi expertise, es la diferenciación, y vuestra voz es vuestro valor diferencial. Termino con la reflexión con la que termino mi participación en el informe. Ahora que con la IA ya podemos hacerlo perfecto, hagámoslo humano, vulnerable y auténtico. Os dejo con la última participante, que es Leticia Zárate. Muchas gracias,
Pues sí, efectivamente, no se trata de acumular contactos, sino de blindar lo humano. ¿Cómo lo hacemos? Pues buscando esa confianza, teniendo conversaciones auténticas, cercanas, presencia y sobre todo dándonos el tiempo, ese tiempo que ya nadie tenemos, que cada vez nos acorta más los días y que muchas veces quisiéramos que estos días tuvieran 32 horas para poder llegar a todo. En mi caso, mi propuesta es que efectivamente la revolución del propósito tenga que ver con que no podemos automatizar el alma en un proyecto. Lo importante es recordarnos eh, que necesariamente tenemos que plantar esa emoción y ese corazón, como lo han dicho varias de las compañeras. Pero ¿cómo confiamos en este mundo hiperconectado, saturado, lleno de mensajes, ¿no? De bombardeos. Y se los dice aquí una periodista que efectivamente también a veces ya no sabe ni qué leer ni a quién creer. El desafío, consideremos que no se trata de cuántas conexiones tenemos, sino de esa profundidad y autenticidad con la cual nos estamos relacionando, en generar y fortalecer los lazos genuinos. Por otro lado, las organizaciones deberán de utilizar al propósito como una táctica más allá de unas relaciones públicas, sino que exija que la ética y la coherencia como motores internos guíen justamente a la operación y atraigan los mejores talentos para las estructuras organizacionales, las instituciones, los proyectos, los negocios. Es momento de perseguir que la relevancia, ¿no? de nuestros propósitos, más allá de que se mida por un like, por un alcance, justamente busque dejar huella, impacto en nuestros entornos, que hoy ya no solamente es nuestra pequeña comunidad, sino el mundo, dado la globalidad y las herramientas que tenemos para conectar. El futuro de la comunicación no es la velocidad, sino es el acortar la distancia entre las organizaciones, las marcas, los negocios, las personas. En este ecosistema, el liderazgo de quienes pertenecemos y nos atrevemos a ser líderes, debemos inspirar a través de nuestros valores visibles y vivibles. No generemos ruido, construyamos significados, inspiremos y conectemos. Muchas gracias, visionarias, muchas gracias a todas estas mujeres que hoy caminan junto a mí. Qué bonito, Leticia, excelente. Me encanta porque empezamos con un llamado a la guerra de mi parte y terminamos con un compromiso de amor. Así que creo que vamos en buen camino. Bien, me toca a mí la hermosa tarea de presentar a mi amiga Luzmeli Reyes. Luzmeli es periodista, escritora, analista venezolana, para más señas, caraqueña, petareña, orgullosa y lo lleva así en la sonrisa esa franca que siempre tiene. Es directora y cofundadora del medio digital Efecto Cocuyo. A mí me encanta cuando ella dice, yo soy la dueña de Efecto Cocuyo, soy empresaria, porque eso no se lo escucha a uno a muchas mujeres, y más de un medio tan importante y de tanto prestigio, y que además ha demostrado profesionalidad a carta cabal, y que además llega con dos socias, ¿no? Dos socias mujeres, Josefina Rullero y Laura Weffer. Cuatro, ¿cuál es la cuarta? Me perdí esa parte. Ah, después lo cuenta, ok. Ha sido reconocida por su labor en defensa de la libertad de expresión y el periodismo independiente en América Latina. En el 2014 recibió el Victory Awards al mérito en periodismo político latinoamericano. Fue incluida en la lista de las 30 mujeres intelectuales más influyentes de Iberoamérica en el 2017. En el 2018, el Comité para la Protección de los Periodistas le otorgó el Premio Internacional a la Libertad de Prensa.
Ese año también fue reconocida como persona del año por la revista Time en Los Guardianes. Su tributo a periodistas luchando para proteger la democracia y la libertad de información. En el 2024 obtuvo una beca Knight del ICFJ para trabajar con el periodismo en el exilio, especialmente desde los Estados Unidos. Uno de los productos que desarrolló fue la investigación sobre la diáspora periodística venezolana. En el 2025 recibió la beca Mellon Scholar en la Universidad de Austin y forma parte de los consejos del Premio Gabo y de la Fundación Reuters. Así que si tenemos una definición hecha persona sobre lo que es ser una experta, es Luzmeli Reyes. Aquí sí que te dejamos, Luzmeli, las palabras para cerrar este acto. Ay, bueno, Susana, muchísimas gracias por esa presentación tan hermosa, tan hermosa, tan hermosa. Y gracias a todas las que están acá. Me encanta el nombre de la iniciativa de Visionarias porque, bueno, ciertamente las mujeres, hoy antes de entrar acá, yo tuve una entrevista por una investigación que estoy haciendo y le dije a la persona, es que, bueno, yo observé esto, esto y lo otro, porque usted sabe cómo somos las mujeres, que nos damos cuenta de ciertas cosas, ¿no? Y esta persona que es un hombre muy preparado y tal, dice... Yo cuando mi mujer me dice algo, yo la escucho el triple porque generalmente eso es así. Y yo le decía que en alguna vez leí algo sobre por qué se desarrolló esa intuición femenina y decían que era algo así como que como las mujeres pasamos tanto tiempo detrás, ¿no? Observando, viendo a quienes estaban al frente, pues desarrollamos capacidades para el detalle y para darnos cuenta de muchísimas cosas. Es decir, que cuando nos acusaban o nos señalaban de brujas, era porque estábamos viendo lo que a lo mejor los hombres o los que estaban al frente de una guerra o al frente tomando decisiones o al frente haciendo lo que les correspondía o querían hacer, y nosotras estábamos atrás recibiendo a la gente, viendo a la familia, saliendo a buscar las hierbas para preparar los remedios para curar a los enfermos. Es decir, que detrás de esta aparente cosa extrasensorial hay toda una historia también de la evolución, ¿no? Tengo que decirles que yo soy una fanática de la ciencia. Yo, aunque soy humanista, soy fanática de la ciencia. Por eso es que yo siempre tengo como esa disyuntiva entre la cuestión de la comunicación y el periodismo y todo lo que tenga que ver con información científica, con métricas, con aquí lo nombraron hoy, las KPI, todo ese tipo de cosas. O sea, que soy como que un híbrido en esto y también soy un híbrido, que es algo que destaco mucho, que es un híbrido de la sociedad venezolana, porque yo nací, me crié en Petare, que es una barriada popular. Algunos de ustedes la deben conocer. Y criarse en un espacio como esto, pero tener acceso a la educación pública, también me permitió como ver otras cosas y seguramente eso influye en mi percepción en mi forma de hacer el periodismo. Hay algo aquí, ustedes saben que los periodistas contamos historias, yo no quiero extenderme mucho en esto, pero es que cada una de las que participó contando sus tendencias me hicieron recordar algunas historias de trayectoria, ¿no? Pero creo que una de las que más me dejó así como movida fue la de Leonela, creo, sí, Leonela cuando, cuando habla de lo del inglés, ¿no? Porque yo también aprendí todo mi inglés en el liceo. Entonces jugaba mucho con mi mamá. Mi mamá era una mujer que nunca fue a la escuela, pero mi mamá no sé por qué le gustaban esas cosas. Y entonces mi mamá decía, ay chica, nice, nice, pero así vamos a hablar inglés. Y yo, ay, nice, chiquitica, ¿no? Entonces yo aprendí a hablar, o sea, todo lo que me enfoqué era en gramática y todo esto. Y cuando me toca la primera vez en una beca que me gané en Nueva York, y era una beca para periodistas emprendedores, y insistían mucho en hacer el elevator pitch y todo esto y hacer la presentación, pues yo me avergonzaba muchísimo de mi acento porque mi acento era o sea, podía ser muy bien gramaticalmente, pero mi acento era el acento de una mujer
petareña que aprendió a hablar inglés en un liceo público, así que ustedes se podrán imaginar, ¿no? Pero ¿qué sucedía? Que cada vez que me hacían la evaluación, los coach me ponían 10 en pasión. Es decir, del 1 al 10, a veces no entendían lo que yo estaba diciendo, pero me ponían 10 en pasión. Entonces cuando yo veía esa evaluación, yo dije, oye, si yo no hablo tan bien inglés, pero la gente puede sentir mi pasión, entonces la expresión de mi pasión es mi superpoder, ¿no? Y era un superpoder que además lo había desarrollado muchísimo en toda esta forma de comunicación muy espontánea en la que yo crecí en un espacio en donde, bueno, no lamentándolo mucho, pero lo políticamente correcto no existe. Eso lo tuve que aprender después. Entonces, si quisiera enfocarme en algo que es tendencia, pero que a la vez es una tendencia permanente, tiene que ver con el tema de nuestra pasión. Todas ustedes yo las he escuchado y se ve que lo que las mueve es una gran pasión, un gran deseo por las cosas que están haciendo. Y, independientemente de que vengan cambios, de que venga la inteligencia artificial, de que haya cambios incluso en modelos de negocio, como lo hemos vivido en los periodistas, em, mm, nadie nos va, o sea, la pasión no nos las pueden enseñar. Eso es algo que ponemos nosotros, que llevamos a la mesa. Hay una película hermosísima de Darín, del actor argentino, de una investigación, El secreto de sus ojos, ¿no? Y cómo logra dar con resolver un misterio. Y él resuelve el misterio cuando descubre o le cae la locha, por así decirlo, de que la gente puede cambiar muchas cosas, puede cambiar su apariencia física, pero no puede cambiar de pasión. Es una frase que a mí me encantó muchísimo porque era como que la clave de esa película. Si pueden, véanla, El secreto de sus ojos. Entonces yo diría que reconocer nuestra pasión y trabajarla y además también encauzarla, ¿no? Porque una pasión sin método tampoco es que nos lleva a muy buenos resultados, pero una pasión con método yo creo que sí nos lleva a muchas partes. Marita hablaba de lo que es crear y dirigir un medio. Nosotros hace 12 años tuvimos la intuición, óigase bien, la intuición en el 2014 de crear un medio y eso fue por un evento político en Venezuela, del cual se cumplen, por cierto, este 12 de febrero se cumple 12 años, ¿no? Sí, 12 años. Y allí me di cuenta de que había una necesidad en la gente, que era tener información confiable. Y entonces se estaba rompiendo ya el paradigma de los medios y de los medios como vehículo. Y empecé a ver que había esa posibilidad. Y lo que hice con eso fue buscar a socias. Porque bueno, yo creo en las mujeres, y me gustan las mujeres, y soy mujer, y he trabajado con muchísimas mujeres. Pero también yo cuestionaba el hecho de que habíamos muchas mujeres en los medios, en posiciones intermedias, pero nuestros modelos de dirección y de propietario eran masculinos. Una vez le pedí a mi coach de feminismo, Susana Reina, que me dijera qué modelos de dueñas y propietarias de medios podía encontrar en Latinoamérica. Y ella me dijo, pues no hay mucho, Luzmeli, así que te va a tocar a ti y a tu equipo construirlo. Y nosotros nos dedicamos muchísimo a eso, ¿no? Y además hicimos muchísimas metodologías, así que las puedo compartir cuando ustedes quieran, las puedo compartir. Finalmente, Débora hablaba de las historias y también creo que aquí Laura, bueno, las anoté, pero discúlpeme si me pasé el nombre, hablaba muchísimo de todo el tema del poder de la comunicación. Y yo sí sigo insistiendo en que eso también es un superpoder, desarrollar las capacidades de comunicarnos, ya sea escrito, ya sea en el cara a cara o ya sea a través de medios multimedia. ¿Por qué? Porque estamos rodeadas de mujeres expertas, pero en los medios generalmente las voces que aparecen son las voces masculinas. Entonces, cuando tú le dices, o sea, tienes que tomar decisiones, nosotros tomamos la decisión de que nuestros programas, yo hago un streaming
En nuestro programa siempre tiene que haber voces femeninas, que cada tanto tiempo hay paneles totalmente, en vez de ser maneles, son paneles de mujeres completamente que son expertas en sus áreas, pero además también para romper ese paradigma que había mucho en los medios de que ser mujer era ir solamente a la peluquería. Así, cuando yo empecé a trabajar en Últimas Noticias, la página de ser mujer, lo que hablaba era de eso, ¿no? Entonces, creo que nosotras, en la medida que podamos romper esos paradigmas, también vamos normalizando el hecho de que pues somos unas expertas en lo que hacemos. También cometemos errores, por supuesto. Eso, para llegar a ser experto hay que cometer muchos errores, porque si no, evidentemente no eres un experto o experta. Y luego yo diría que eh, hay algo que me quedó mucho del tema de cuidado, de autocuidado, que también mencionaron acá, que es que la inteligencia artificial, por ejemplo, porque la he usado muchísimo, y algún día podré escribir una obra como la de García Márquez, la Cien años de soledad, pero lo que no va a poder hacer todavía es acariciar, darnos una caricia de estas sencillezas así que nosotros hacemos, dar un buen masaje, dar una inyección y además tener la respuesta, más allá de lo empático de que has aprendido, la respuesta de abrazarnos en el momento en el que estemos pasando por un mal momento. Entonces, eso que es volver a la humanidad, que se ha hablado muchísimo acá, yo creo que también sigue siendo una respuesta natural a toda esta tecnificación y tecnologización, haciéndonos creer que estamos perdiendo o que podemos perder el alma o el corazón. Finalmente, no, para cerrar, volvería a decirles que aquí se ha hablado mucho de alma, de humanidad, de acompañamiento. Y pues yo creo que el privilegio de ser mujer, muchas veces lo digo en eventos donde me invitan, el privilegio de ser mujer, entre otras, es que nosotras tenemos licencia para llorar públicamente, aunque nos digan que somos débiles. Entonces, yo creo que hay que reapropiarse de esas capacidades, de eso de poder hacer que incluso los otros lloren con nosotros y de ser vulnerables. Ese sería el otro superpoder que yo en los últimos tiempos he abrazado muchísimo, de no avergonzarme de mi vulnerabilidad, sino entender que eso me está mostrando algunas cosas. Así que, bueno, llego hasta aquí, Susana, y si no sé si hay chance de hacer intercambio de preguntas con ustedes, porque quedé muy impactada y quiero entrevistarlas a toditas. Qué bueno. Anótense, Qué por lo menos, bueno. Meli. Sí, bueno, no, yo también estoy dispuesta a entrevistarte, Luz Meli, hay que entrevistarte. No, no, de verdad que todas son geniales. Débora, me encantó lo que dijiste también, porque eres coach de escritura y yo escribo, pues entonces también les digo en estos entrenamientos que hemos hecho en los que Susana ha sido como que una alumna consecuente, eh, para aprender a cómo contamos nuestras historias, pero para que esas historias tengan un impacto. Ujú. Y yo creo que también eso sigue siendo muy importante. Ya sabemos que estamos preparadas, que sabemos hacer muchísimas cosas, pero todavía en el imaginario la voz masculina se escucha mucho. Yo traía aquí una estadística justamente de uno de los informes del Instituto Reuters, y cuando se hizo una encuesta sobre qué líderes de opinión informativo recordaban a la gente en todos los países, inclusive en Finlandia, la mayoría, 60% o 50%, más del 60%, los nombres que prevalecían eran nombres masculinos. Solamente en Reino Unido, la primera mención fue de una periodista. Entonces, imagínense, con todo lo que se exponen las mujeres periodistas, con todo lo que sabemos que sucede, y sin embargo la gente todavía otorga más credibilidad a lo que dice un hombre que lo que puede decir una mujer totalmente experta. Y ahí creo que es parte del trabajo que nos corresponde también Claro. hacer, demostrar nuestra
nuestros conocimientos y hacerlo público, pues. Exactamente, qué bueno. Antes de que hable Laura, de verdad que muchísimas gracias, Rosemary. Y es verdad lo que tú dices, es un trabajo de visibilidad que tenemos, no solamente cada una, ¿no? Con el trabajo que hace cada una, no tener miedo ni vergüenza de hablar del trabajo y de los logros que uno tiene. Todo lo contrario, es un modelo para otras mujeres, porque necesitamos más mujeres, ¿no? Para visibilizar y para que seamos referentes también para hombres. Así que nada, agradecida. Ustedes también tienen allí el contacto, seguramente habrán visto a lo largo de todo el evento el contacto de cada una, también se pueden contactar con cada una de nosotras de manera de también ahondar mucho más en los temas. Ahora sí, llegamos al final del evento. En nombre de Visionarias Business y de todo nuestro equipo, quiero agradecerles profundamente por acompañarnos en nuestro foro de Tendencias 2026. Hoy no solo escuchamos 16 miradas expertas, escuchamos 16 formas de leer el mundo desde la experiencia, la ética, la sensibilidad y la estrategia. Y esto es algo que transforma. Este foro confirma algo que para visionarias y para el mundo también es esencial, que nosotras las mujeres no solamente interpretamos el futuro, lo construimos, lo sostenemos y lo anticipamos. Cada tendencia presentada hoy nos recuerda que estamos frente a cambios profundos, pero también frente a oportunidades reales para liderar con propósito, con criterio humano y con una visión más inclusiva de los negocios y de la sociedad. Quiero agradecer especialmente a nuestra red de expertas por su generosidad, su rigor y su compromiso con este proyecto colectivo. También quiero agradecer a nuestras invitadas especiales, a Betilde Muñoz Pogosian y a Luz Meli Reyes, por sumar perspectiva y enriquecer este espacio con sus aportes. Les invitamos a que contacten a nuestras expertas directamente a través de la información que seguramente ustedes vieron durante el chat mientras se transmitió el evento y que también